Buenos días, mi nombre es Isabela Caicedo y en este primer segmento de la exposición les hablaré sobre la definición de la enfermedad de Graves, una patología autoinmune con un impacto clínico importante dentro de las enfermedades tiroideas. Definición. La enfermedad de Graves se define como una tiroidiopatía autoinmune sistémica que se caracteriza principalmente por un hipertiroidismo difuso. Esto ocurre porque el sistema inmune produce autoanticuerpos que estimulan de manera anómala el receptor de la hormona estimulante de tiroides, el TSHR. Es decir, el cuerpo activa de una forma inadecuada la tiroides como si necesitara producir más hormona, aunque en realidad no es necesario. El resultado es un exceso de T3 y T4 circulantes. El mecanismo inmunológico es clave para esta enfermedad. Los autoanticuerpos, conocidos como inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, TSI, se unen al receptor de TSH ubicado en las células foliculares tiroideas. Esta activación descontrolada genera una hiperproducción hormonal. Es una estimulación constante que no depende de la retroalimentación fisiológica habitual. Esto explica muchas de las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo que vamos a ver más adelante. Desde un punto de vista histopatológico, la glándula tiroides muestra hiperplasia folicular, con reducción del coloide debido a la mayor activación funcional. También se observa infiltración linfocitaria con predominancia de linfocitos T CD4, lo que reafirma su naturaleza autoinmune. A nivel clínico, la enfermedad de Graves no solo causa síntomas típicos de hipertiroidismo como la taquicardia, pérdida de peso o intolerancia al calor, sino que también puede manifestarse en formas de orbitopatía de Graves, que es una inflamación retroorbitaria que genera exoftalmo. Y en casos más avanzados puede aparecer el mixedema pretibial, una alteración dérmica que se presenta como un engrosamiento cutáneo de las extremidades. Ahora hablaremos un poco más sobre la epidemiología de esta enfermedad. La enfermedad de Graves es una de las principales causas de hipertiroidismo a nivel mundial, representando aproximadamente entre el 60 y 80% de los casos de hipertiroidismo en la mayoría de las poblaciones estudiadas. Su incidencia y prevalencia varían según factores geográficos, étnicos y socioeconómicos. La incidencia anual estimada de la enfermedad de Graves oscila entre 20 y 50 casos por 100.000 personas en países desarrollados, con una prevalencia aproximada del 0.5% en población general. Se observa una mayor frecuencia en mujeres con una relación mujer-hombre que puede variar entre 5:1 y 10:1, reflejando la fuerte influencia de factores hormonales y autoinmunes en su patogenia. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en adultos jóvenes y de mediana edad, con un pico epidemiológico entre los 30 y 50 años. Aunque puede manifestarse en cualquier edad, la aparición en la infancia y en adultos mayores es menos común. Epidemiología en Colombia. En Colombia, la enfermedad de Graves representa también la causa más frecuente de hipertiroidismo, aunque los datos epidemiológicos son menos precisos debido a las limitaciones en los registros nacionales y estudios poblacionales amplios y recientes. Estudios regionales indican que la prevalencia de las enfermedades tiroideas autoinmunes, incluyendo la enfermedad de Graves, está en aumento. Posiblemente esto está asociado a cambios en los factores ambientales o a mejores métodos diagnósticos y mayor conciencia médica. Se mantiene el predominio en mujeres con una razón similar a la reportada internacionalmente. La incidencia en la población colombiana se estima entre 20 y 40 casos por cada 100.000 habitantes al año, con mayor frecuencia en adultos jóvenes. Algunos factores socioeconómicos, nutricionales, como la ingesta de yodo y hábitos como el tabaquismo son relevantes en la epidemiología local, además de una posible predisposición genética en las poblaciones específicas del país. Ya para terminar con la epidemiología, podríamos decir que la enfermedad de Graves es una condición común y relevante tanto a nivel global como en Colombia, con un impacto importante en la salud pública por su morbilidad y necesidad de diagnóstico y manejo oportuno. Para conocer la etiología de esta enfermedad, primero tenemos que saber que es un hipertiroidismo endógeno y está conformado por una tríada, clasificada en tirotoxicosis causada por agrandamiento difuso y una glándula tiroidea hiperfuncional, oftalmopatías que son presentes en el 40% de los casos, que son infiltrantes con el consecuente exoftalmos, y dermopatías infiltrantes localizadas, también conocidas como mixedema pretibial. La incidencia de esta enfermedad es máxima entre los 20 y los 40 años y afecta principalmente a mujeres con una frecuencia de hasta 7 veces mayor que los hombres. Es una patología edematosa e inflamatoria crónica que se divide en subaguda o aguda.
y es autoinmunitaria de etiología desconocida. Sin embargo, se han relacionado algunos factores en la incidencia de esta enfermedad, como los factores genéticos, factores inmunológicos y los factores ambientales. En los factores genéticos, esta susceptibilidad a presentar la enfermedad se asocia a la presencia de determinados haplotipos del antígeno leucocitio humano, también conocido como HLA, específicamente HLA-DR13, y polimorfismos de genes cuyos productos regulan la respuesta de los linfocitos T, como el receptor inhibidor de linfocitos T, CTLA4 y tirosina fosfatasa PTPN22. En la enfermedad, hay una fase activa que dura hasta 3 años y se caracteriza por síntomas y signos de inflamación y congestión. Después se produce una fase inactiva en la que las manifestaciones oculares se estabilizan. En los factores inmunológicos se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos, los cuales son inmunoglobulina tiroestimulante TSI, la cual es un anticuerpo IgG que se une al receptor de TSH y simula la acción de esta, aumentando la liberación de hormonas tiroideas, y la inmunoglobulina inhibidora de la unión de TSH, que impide la unión de la TSH a su receptor de células epiteliales tiroideas, y al hacerlo pueden inhibir la función tiroidea. Y en los factores ambientales, los más estudiados son el estrés y el tabaquismo. En estos momentos vamos a explicar la patogenia de la enfermedad de Graves. Esta enfermedad es un trastorno autoinmunitario tiroideo caracterizado por la producción de anticuerpos contra numerosas proteínas tiroideas, como por ejemplo es el receptor de TSH, que es el más recurrente, donde estos diversos anticuerpos pueden estimular o bloquear los receptores de TSH, inhibiendo o potenciando la producción de hormonas tiroideas. Básicamente, el subtipo más común que es encontrado en el 90% de los pacientes con esta enfermedad es la inmunoglobulina estimulante de tiroides o Thyroid Stimulant Immunoglobulin. Esta lo que hace es que se diferencia de la tiroglobulina o también de la peroxidasa tiroidea, y es que esta casi nunca está presente en otros tipos de enfermedades tiroideas autoinmunitarias, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esta TSI? La TSI lo que hace es unirse al receptor de TSH y simula sus efectos, funcionando como un agonista de la TSH. Lo que hace es estimular a la adenilciclasa e incrementa la liberación de hormonas tiroideas. ¿Qué consecuencias tiene esta hiperproducción de hormonas tiroideas? Que como las hormonas tiroideas se encargan de lo que es acelerar el metabolismo de las células del cuerpo, llega a generar un aumento del calor, un aumento de la liberación de energía, un aumento de metabolismo celular. Pero resulta que hay una enfermedad que también es autoinmunitaria, que tiene algunas características y rasgos bastante similares, que es la tiroiditis de Hashimoto. Estas dos, tanto la enfermedad de Graves como la tiroiditis de Hashimoto, es un tipo de enfermedades autoinmunes tiroideas que son relativamente comunes dentro de este marco de patologías, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la diferencia entre ambas? Ambas son enfermedades autoinmunes tiroideas, pero la tiroiditis de Hashimoto es un tipo de enfermedad autoinmune crónica, es decir, tiene un progreso lento, pero que llega a dañar las células de la tiroides. Entonces, ¿cuál es el resultado principal de esta tiroiditis de Hashimoto que se diferencia de la enfermedad de Graves? El hipotiroidismo. Resulta que se genera un hipotiroidismo primario debido a que esta inflamación crónica daña las células de la tiroides. Por ende, sí, en los primeros estadios de la enfermedad puede haber un hipertiroidismo, pero con el paso del tiempo y la inflamación crónica daña las células foliculares de la tiroides, por ende hay una pérdida de la funcionalidad y disminución de la producción de las hormonas tiroideas T3 y T4. Por esta razón se ve en los síntomas más comunes la fatiga, el aumento de peso, puesto que a diferencia de la otra, puesto que la enfermedad de Graves es un hipertiroidismo, es decir, hay un aumento en la producción de las hormonas tiroideas, hay lo que se da una pérdida de peso, puesto que hay un exceso de metabolismo, un aumento del metabolismo, nerviosismo, calor y taquicardia. Otra diferencia,
En la enfermedad de Graves, las hormonas tiroideas están elevadas porque hay una hiperproducción de estas. Mientras que en la tiroides de Hashimoto, en realidad, como es un hipotiroidismo por daño celular, llega a haber una concentración plasmática disminuida de las hormonas tiroideas. Caso contrario ocurre con la TSH. Como la enfermedad de Graves es provocada por la TSI, por una inmunoglobulina que lo que hace es simular la función de la TSH, siendo que estimula la tiroides, las concentraciones de TSH están disminuidas, puesto que de por sí, por retroalimentación negativa, la tiroides inhibe la secreción de TSH. Pero en el caso de la tiroides de Hashimoto, ocurre que como no hay ninguna TSI, no hay Thyroid Stimulant Immunoglobulin, nada, no hay nada de eso, lo que hay es un aumento de TSH. Pero como no funciona la TSH, básicamente provoca que haya disminución de las hormonas tiroideas. Bueno, básicamente eso es lo más relevante. Un signo clínico clave, siendo que es propio de la enfermedad de Graves, que es los ojos saltones o el exoftalmo, se denomina básicamente la oftalmopatía infiltrativa, que eso es lo que vamos a hablar ahora. En la oftalmopatía infiltrativa, o también llamada de Graves, se da una protrusión del globo ocular, o sea, los globos oculares aparentan estar salidos, ya se llama exoftalmos. Se asocia con un volumen aumentado tanto del tejido conjuntivo que se encuentra retroorbitario y de los músculos extraoculares por un aumento de la tumefacción. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que ocurre? Sencillo, una infiltración pronunciada del espacio retroorbitario por células mononucleares tipo linfocito T. Una de las razones por las que hay un crecimiento del volumen de los músculos extraoculares es por una inflamación con edema. Ese edema tumefacta, genera una tumoración, haciendo que éste crezca de tal tamaño. 3. Una acumulación de componentes de la matriz extracelular, como lo son glucosaminoglicanos, hidrófilos como ácido hialurónico y sulfato de condroitina. Y finalmente, un aumento del número de adipocitos que se llama infiltración grasa, que puede interferir en la función de los músculos extraoculares. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se da esto? Resulta que, según varios modelos, hay presencia de fibroblastos preadipositarios que se encuentran en la órbita, que son fibroblastos que son la predisposición a la infiltración grasa. Estos tipos de fibroblastos presentan y expresan receptores de TSH, que parecen que también estimulan la reacción autoinmunitaria. Entonces, esos linfocitos T que se infiltraron al espacio retroorbitario donde se encuentra el tejido conectivo, van a secretar citocinas que lo que hacen es estimular la proliferación de fibroblastos y la síntesis de proteínas de la matriz, o sea, glucosaminoglicanos, dando lugar a que esa infiltración sea una de las causas de por qué ese tejido conectivo crezca. Hay aumento de presencia de fibroblastos, hay presencia de aumentos de glicosaminoglicanos. Todo debido a una respuesta por parte de linfocitos T a esos receptores tipo TSH de los fibroblastos preadipositarios. Tras entender la fisiopatología, es momento de ver cómo se traduce la enfermedad de Graves en cambios visibles en la tiroides. Estas transformaciones debemos tener en cuenta que afectan no solamente el tamaño y el aspecto de la glándula, sino que también la arquitectura microscópica, lo cual va a tener implicaciones diagnósticas importantes. Ahora bien, enfocándonos en la morfología macroscópica, la glándula tiroides en la enfermedad de Graves suele estar difusamente aumentada de tamaño. Esto quiere decir que no hay nódulos visibles y se va a asociar con un bocio difuso no nodular. Y aquí se va a ver afectado todo el parénquima. La glándula se va a ver con un aspecto
aspecto blando, de tipo simétrica, con un aspecto, una consistencia blanda firme. Y al corte, como podemos observarlo en la imagen, nos muestra una superficie rojiza, húmeda y carnosa, sin fibrosis aparente ni cápsulas bien definidas, lo que va a reflejar la hiperplasia que hay activa a nivel del parénquima. Ahora bien, desde el punto de vista morfológico, la enfermedad de Graves no se va a limitar solamente a la glándula tiroides. Si bien esa hiperplasia difusa de la tiroides es su característica principal, existen unas manifestaciones morfológicas a nivel de tejidos extratiroideos que también reflejan su naturaleza autoinmunitaria y sistémica de la enfermedad. Esto incluye el mixedema pretibial y la oftalmopatía infiltrativa, que es la que causa el exoftalmos que podemos ver en la presentación. El mixedema pretibial representa lo que es una manifestación cutánea localizada. Vamos a observar engrosamiento de la piel, especialmente en las superficies anteriores de las piernas. Esto básicamente debido al depósito de glucosaminoglicanos, y va a haber edema en la dermis profunda y el tejido subcutáneo, acompañado de un infiltrado linfocítico leve. Macroscópicamente, como podemos observar en la imagen, se ven como placas engrosadas, induradas y eritematosas, a veces con un aspecto de piel de naranja. En cuanto al exoftalmos, es la manifestación casi que exclusiva de la enfermedad de Graves y se debe a una expansión de los tejidos orbitarios. Clínicamente es visible como una protrusión del globo ocular. Y morfológicamente vamos a observar el aumento de volumen de los músculos extraoculares y del tejido conectivo retroorbitario. Van a haber infiltrados por linfocitos y otras células de tipo mononucleares y abundante matriz rica en glicosaminoglicanos. Básicamente esto incrementa el contenido de agua y contribuye al edema y a su vez al desplazamiento ocular. Así que el exoftalmos básicamente va a ser el resultado de aquellos procesos inflamatorios e infiltrativos que afectan los tejidos orbitarios retrooculares sin comprometer de manera directa lo que es el globo ocular. Ahora bien, la hiperestimulación sostenida de la tiroides por estos anticuerpos no solamente causa un aumento visible en el tamaño de la glándula, sino que también produce cambios histológicos característicos. Y la morfología microscópica nos permite observar cómo esa hiperactividad se traduce en alteraciones a nivel del epitelio folicular, del coloide y del estroma, por ejemplo, revelando así su verdadero impacto celular en este tejido. Así que ahora, basándonos en la morfología microscópica, debemos tener en cuenta de que vamos a encontrar unos cambios difusos de hiperplasia e hipertrofia de las células foliculares. Los folículos tiroideos se van a encontrar hiperplásicos y pequeños debido a ese cambio acelerado del coloide, como lo podemos observar en la imagen, en la plaquita que se encuentra en el medio. Estas células epiteliales foliculares se van a encontrar hipertróficas e hiperplásicas. Y un epitelio que anteriormente o en condiciones normales sería de tipo cúbico, se tornaría cilíndrico alto, lo cual nos confirmaría o nos explicaría que la glándula está funcionalmente activa. Ahora bien, a nivel del coloide, en la primera placa que podemos observar a mano izquierda, podemos observar cómo este coloide se encuentra pálido y escaso con unos bordes fenestrados o mordidos, o mejor dicho, unos márgenes ensacabocados. Este coloide de este aspecto nos indica que gracias al aumento de la síntesis y la liberación de hormonas tiroideas, es decir, la actividad aumentada y la hiperactividad de la glándula tiroides, debido a la reabsorción activa, debido a la actividad de las células foliculares aumentadas, va a generar que estos bordes se encuentren fenestrados, es decir, una vacuolización, como mejor se conoce. Es decir, esta reducción en la cantidad de coloide es debido a que se extrae más coloide del que se está reponiendo. Y podemos observar también el estroma, que es la placa que podemos observar a mano derecha. El estroma podemos observar a nivel del tejido tiroideo que tiene un infiltrado linfocítico que puede formar centros germinales. Esto nos va a indicar una naturaleza autoinmune de este proceso. Debemos tener en cuenta de que estos centros germinales son muy comunes en su presentación a nivel de este tejido tiroideo cuando está cursando con este proceso de la enfermedad de Graves.
Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Graves, en las que tenemos las generales y metabólicas, que son la pérdida de peso a pesar de un aumento del apetito, intolerancia al calor, hiperidosis, que es sudoración excesiva, fatiga, debilidad muscular proximal, hiperactividad, irritabilidad, insomnio, temblores finos que se presentan especialmente en las manos y aumento del metabolismo basal. En las cardiovasculares se presentan taquicardia sinusal, que es muy común, palpitaciones, fibrilación auricular, que se da especialmente en adultos mayores, e hipertensión sistólica con presión de pulso aumentada. En las neuromusculares se presentan reflejos osteotendinosos exaltados y miopatía proximal leve. En las manifestaciones tiroideas tenemos el bocio difuso, que vamos a hablar más adelante, que es la glándula tiroides agrandada, suave y sin nódulos, y un soplo o frémito tiroideo que se da por aumento del flujo vascular. Tenemos las dermatológicas, que se presenta mixedema pretibial, que es el engrosamiento de la piel en la parte anterior de las piernas y puede ser un poco infrecuente, y también se presenta urticaria o piel húmeda. Las manifestaciones oculares, que se conocen como oftalmopatía de Graves, también son muy características de esta enfermedad y vamos a hablar de ellas más adelante. Se caracterizan como esoftalmos, que es la protrusión del globo ocular, retracción palpebral y mirada fija, quemosis, enrojecimiento conjuntiva, diplopía, edema periorbitario, y en casos más graves se presenta una comprensión del nervio óptico. En las manifestaciones gastrointestinales tenemos el aumento del peristaltismo y a veces diarrea leve, hiperdefecación sin dolor abdominal significativo. En las manifestaciones neurológicas y psíquicas se presenta hiperreflexia osteotendinosa, irritabilidad y cambios de humor, ansiedad y dificultad para concentrarse y a veces síntomas depresivos o de insomnio. En las menstruales y reproductivas, oligomenorrea o amenorrea e infertilidad temporal. Y otras manifestaciones podrían ser cabello fino y quebradizo, pérdida de cabello, uñas frágiles y ginecomastia ocasional en varones. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones características de la enfermedad de Graves. Entre estas tenemos el bocio difuso, que es un agrandamiento simétrico y no nodular de la glándula tiroides. Puede haber soplo o frémito tiroideo al auscultar, y esto puede ser por hiperemia. Aquí podemos ver en las imágenes cómo se presenta el bocio difuso. La oftalmopatía de Graves, que es específica de la enfermedad, presenta esoftalmos, que es la protrusión del globo ocular, que es una protrusión visible del globo ocular que es medible con esoftalmómetro. La retracción palpebral, que es el signo de Dalrymple, y la mirada fija o poco parpadeo, que es el signo de Stellwag. También se presenta dificultad para cerrar los párpados completamente, que es la oftalmos, y diplopía, como hablábamos anteriormente, que es visión doble por restricción muscular. Edema y enrojecimiento conjuntival, que es quemosis, fotofobia, que es una sensación de cuerpo extraño y lagrimeo, y en casos más graves se puede ver una comprensión del nervio óptico, y este presenta un riesgo de pérdida visual. También se puede presentar, además del esoftalmos, retracción palpebral, edema preorbitario y conjuntivitis, y en casos más graves visión doble o pérdida visual por neuropatía óptica. Ahora tenemos el mixedema pretibial o la dermopatía de Graves, que es menos común pero es muy característico de esta enfermedad, que es piel engrosada, indurada con aspecto serio o de corteza de naranja en la parte anterior de las piernas. En la segunda imagen podemos ver en la imagen número A placas de morfología rectangular bien delimitadas, de 15 a 20 centímetros de diámetro mayor, son eritematosas, no dolorosas, con superficie abullonada y discretamente calientes, localizadas en la zona pretibial bilateral. Y en la imagen número B podemos ver un análisis histopatológico que muestra una ligera hiperpigmentación basal y parabasal en la epidermis, y en la dermis con marcado depósito de mucina ácida, en la que se ve como un entremezclado con fibrosis colagénica y de patrón irregular, proliferación vascular e infiltración inflamatoria perivascular polimorfa. Y por último, tenemos hallazgos en los exámenes de sangre, que en el perfil tiroideo se puede encontrar la hormona estimulante de tiroides disminuida o suprimida debido al efecto inhibidor de la retroalimentación negativa de T3 y T4 altas. Podemos ver
T3 y T4 libres elevadas debido al hipertiroidismo o clínico subclínico. En algunos casos se eleva más la T3 libre que la T4 y se conoce como T3 toxicosis. Podemos ver también anticuerpos específicos que son marcadores inmunológicos, como son los anticuerpos contra el receptor de TSH. Se pueden ver positivos en el 95% de los casos de Graves y es el marcador más específico y patognomónico. También pueden estar presentes anti-TPO, que son anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Aunque son menos específicos, también aparecen en tiroiditis de Hashimoto. Y otros hallazgos se pueden ver TGP y ALT, que pueden estar discretamente elevadas, que es un efecto hepático del hipertiroidismo, calcio sérico, que puede estar levemente elevado y debido a un aumento del recambio óseo. La glicemia, puede haber hiperglucemia leve por mayor sensibilidad a catecolaminas, y LDL bajo por aumento del metabolismo. Bien, hablemos del diagnóstico. Primeramente nos tenemos que basar en la historia clínica y la sintomatología que refiere el paciente. Vamos a ver una pérdida de peso incluso al tener mucho apetito, lo cual suena contradictorio, pero entendiendo la patogenia de la enfermedad podemos ver por qué sucede esto. A su vez vamos a apreciar nerviosismo e irritabilidad, taquicardia, fatiga e intolerancia al calor, pues acompañado por una sudoración excesiva. Bien, pasemos a las pruebas de laboratorio. Primeramente nos vamos a basar en las hormonas tiroideas. Vamos a encontrar la TSH o tirotropina suprimido, es decir, también con valores disminuidos. Vamos a entender que habrá menos de 0,01 microunidades por mililitros. Bien, el T4 libre o tiroxina y o T3 total libre o triotironina van a estar elevados. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá un hipertiroidismo franco. Ahora, basándonos en los anticuerpos específicos, vamos a encontrar que el TSI o inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides van a estar positivos en más del 90% de los casos. A su vez, el TPO-AB, que vendrían siendo los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, van a estar positivos en el 70 al 80% de los casos, y el TGAB, que son anticuerpos antitiroglobulina, pueden estar presentes, sin embargo no son tan específicos. Bien, ahora vamos a pasar con las pruebas de imágenes. Aquí vamos a encontrar la ecografía de tiroides, lo cual vamos a apreciar de manera característica un aumento de tamaño de la tiroides y una hipertrofia homogénea y con un aumento del flujo vascular, lo cual va a tornar a la tiroides en una especie de tiroides en llama, que también se dice que es en Doppler. Bien, también vamos a ver una gammagrafía tiroidea con yodo radioactivo. Aquí vamos a encontrar principalmente una captación difusa y aumentada de todo el parénquima tiroideo. Sirve para diferenciar Graves de otras causas de hipertiroidismo como tiroiditis y adenomas tóxicos. A su vez también se pueden hacer algunos estudios de imágenes pues, complementarios, principalmente llámese resonancia magnética para el globo ocular, e incluso se puede mandar un EKG para detectar algunas arritmias cardíacas que pues son bastante propias o características de la enfermedad de Graves. Ahora, continuando con el tratamiento de la enfermedad de Graves, tenemos como objetivo del tratamiento controlar la hiperfunción tiroidea, aliviar los síntomas y por supuesto prevenir las complicaciones del paciente. Tenemos como primera línea del tratamiento al yodo radioactivo. Ya sabemos que la glándula tiroides es el principal órgano que va a captar yodo, entonces si el yodo administrado es radioactivo, esencialmente la tiroides se lo come todo y muere por intoxicación por la radiación, entonces estaríamos destruyendo por completo la glándula. Al ya no haber glándula, no importa si el paciente sigue generando anticuerpos contra el receptor de tirotropina, porque ya no va a tener ningún efecto biológico. Equivale a la cura contra el hipertiroidismo. Este es el principal tratamiento, es el más efectivo puesto a que lleva menos recaídas.
Este tratamiento estaría indicado en pacientes adultos, especialmente con riesgo quirúrgico elevado o recaída tras tratamiento farmacológico. También está indicado en bochos pequeños o moderados, es decir, que sean de grado 1 o 2, y también en casos donde se busca una solución definitiva. Y por último, referente a su dosis, esta varía entre los 5 a 15 megabecquerelios, aunque 10 megabecquerelios es común para la enfermedad de Graves. En cuanto a las consideraciones especiales, este tratamiento estará contraindicado tanto en el embarazo como en la lactancia, y también se debe evitar la concepción durante 6 a 12 meses post tratamiento. Y en el caso de la oftalmopatía, tenemos que en casos graves se recomienda combinar con corticosteroides para reducir el riesgo de la progresión. Luego del uso del yodo radioactivo, tenemos como parte de ese tratamiento farmacológico la hormona tiroidea. Una vez que destruimos la glándula tiroides del paciente, esencialmente le hacemos un hipotiroidismo. Es decir, con la intervención realizada con el yodo radioactivo, ya el paciente no tiene función tiroidea. Esto porque destruimos la glándula. Ahora vamos a suplementar con levotiroxina. Y esto por supuesto será el resto de la vida del paciente porque no puede estar sin hormona. Pero su glándula original no la produce de manera adecuada, poniendo en peligro la vida del paciente. Y una vez que ya se da el yodo radioactivo y se mantiene el manejo con levotiroxina, el paciente pues evidentemente ya no tiene otras crisis. Muchas veces una vez que está tratado el problema de la glándula, eso mejora o quita este avance de la patología oftálmica y de la patología dérmica, y puede el paciente regresar a tener mucha más normalidad, es decir, se le logra brindar una buena calidad de vida. Ya como segundo tratamiento farmacológico, tenemos los medicamentos antitiroideos, en este caso el metimazol, que también es conocido como tiamazol. Este es un fármaco antitiroideo del grupo de las tionamidas. Está indicado para el tratamiento del hipertiroidismo, como sucede en la enfermedad de Graves. Ya hablando sobre su mecanismo de acción, tenemos que el metimazol actúa inhibiendo la enzima peroxidasa tiroidea, lo que bloquea la incorporación de yodo a la tirosina y el acoplamiento de yodotirosinas, que estos vendrían siendo pasos clave en la síntesis de las hormonas tiroideas, tanto la T3 y la T4. De esta forma se reduce la producción de estas hormonas y con ello los síntomas del hipertiroidismo. Con referente a la dosis inicial, esta depende de la gravedad del hipertiroidismo. Ya sea un hipertiroidismo leve, equivaldría a una dosis de 5 a 10 miligramos por día; si es moderado, de 10 a 20 miligramos por día; o si es grave, de 30 a 40 miligramos por día. Y como última opción de tratamiento tenemos los beta bloqueadores. Algunos ejemplos de esto vendrían siendo el propanolol, el atenolol, el metoprolol o el nadolol. Ya hablando de su mecanismo de acción, tenemos que estos no afectan la producción hormonal, pero bloquean los efectos adrenérgicos de la tirotoxicosis, es decir, lo que vendría siendo la taquicardia, las palpitaciones, el temblor, la ansiedad, la sudoración y la intolerancia al calor. Estos están indicados con el objetivo de brindar un alivio sintomático mientras hacen efecto los antitiroideos o el yodo radioactivo. Y dentro de sus limitaciones encontramos que no se recomiendan en pacientes asmáticos o con ciertas enfermedades cardíacas. El caso clínico que voy a presentar es sobre Adriana Díaz Guzmán, la cual es una paciente femenina de 28 años de edad que se encuentra casada actualmente y trabaja en un reconocido bufete de abogados como abogada en la ciudad de Bogotá. Ella refiere sentirse agobiada por la abundante carga laboral. La paciente en la consulta refiere sentir palpitaciones, ansiedad y ha sentido que ha bajado de peso sin someterse a dietas ni ejercicios. En los últimos 2 meses, la paciente refiere haber notado pérdida de peso no intencionada, bajando 6 kilogramos en 2 meses. Además, presenta fatiga, insomnio y disnea. También dice tener intolerancia al calor seguida de una sudoración excesiva, ansiedad, defecaciones frecuentes y sed. También ha notado cambios en su estado de ánimo y dice sentir una sensación de presión en el cuello. Con palabras textuales dice que tiene más salida a la garganta. Analizando sus antecedentes, la paciente no ha sido diagnosticada con enfermedades autoinmunes y no ha cursado enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o lupus. No ha sido intervenida quirúrgicamente ni ha sido hospitalizada. Ella niega ser alérgica a medicamentos, a alimentos o a sustancias ambientales conocidas. No tiene antecedentes de asma. No es fumadora ni se ha expuesto a humo de segunda mano. No consume alcohol ni drogas ilícitas. Ella refiere tener una alta carga de estrés laboral. No se automedica y no tiene antecedentes de uso de yodo exógeno.
Los antecedentes familiares son importantes para el diagnóstico, ya que la mamá tiene diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto y su tía presenta diabetes tipo 1. No cuenta con antecedentes familiares de cáncer de tiroides o nódulos tiroideos en la familia. Se le realizó una serie de exámenes físicos a la paciente en donde los resultados fueron: la presión arterial se encuentra un poco elevada, siendo de 130-70 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca fue de 110 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria fue de 22 respiraciones por minuto, también un poco elevada. La temperatura fue de 37.9 grados centígrados y la saturación de oxígeno fue del 98% en aire ambiente. En la inspección general que se le realizó a la paciente se encontró un abultamiento en la parte anterior del cuello, el cual se diagnosticó como óseo difuso no doloroso. En los exámenes oculares se encontró un exoftalmo bilateral, el cual es característico de la oftalmopatía tiroidea de la enfermedad de Graves. La piel se encuentra húmeda y caliente, y en los exámenes neurológicos se encontró una hiperreflexia y temblor fino. A la paciente se le realizó una serie de pruebas de laboratorio, las cuales fueron TSH, T4 libre, T3 libre y TRAB. La prueba de TSH es el estudio bioquímico más sensible y específico de primera línea para examinar la función tiroidea. Esta dio menor a 0.01, siendo los valores normales de 0.4 a 4.0, por lo que se puede interpretar que está suprimida y el diagnóstico se puede dirigir hacia un hipertiroidismo. La T4 y T libre son pruebas de confirmación en casos de una alta sospecha de tirotoxicosis o para evaluar el nivel anormal de TSH. La T4 libre dio un resultado de 3.2 y sus valores normales van de 0.8 a 1.8, por lo que se encuentra elevada. La T3 libre también se encuentra elevada, porque su valor fue de 7.1 y los normales van de 2.3 a 4.2. Esto apunta a un hipertiroidismo manifiesto, ya que los niveles de TSH se encuentran bajos y los niveles de T3 y T4 se encuentran elevados. La prueba de TRAB es una prueba confirmatoria, ya que esta prueba se manda cuando el diagnóstico clínico no está claro y hay que saber los niveles de TRAB, ya que su presencia confirma el diagnóstico. El resultado fue positivo y en pacientes normales es negativo, por lo que nos permite dar el diagnóstico de enfermedad de Graves. Con las pruebas de laboratorio ya se sabe hacia dónde va dirigido el diagnóstico. Sin embargo, a la paciente se le realizó una serie de estudios complementarios de imágenes como la ecografía y el Doppler. Con la ecografía se le diagnosticó óseo, ya que la tiroides se encuentra aumentada de tamaño, es homogénea y no presenta nódulos. Y con el Doppler se pudo saber que el flujo sanguíneo se encuentra aumentado. También se le mandó una prueba de captación de yodo radioactivo, el cual dio un valor de 70%, siendo este elevado, con captación difusa. Llegamos a la parte final de nuestro caso clínico, el cual es el tratamiento. El tratamiento de elección fue el metimazol, de 15 a 20 miligramos por día, ya que este inhibe la oxidación del yodo mediante la inhibición de la peroxidasa tiroidea. Su administración es recomendada de 12 a 18 meses y se debe suspender el tratamiento cuando las concentraciones de TSH y TRAB alcancen valores normales. También se le mandó un beta bloqueador, el cual es el propanolol, de 40 miligramos, ya que su uso ayuda a la disminución de los síntomas por hiperadrenergia antes de que la hormona tiroidea alcance un nivel normal, y también ayuda a la prevención de episodios de parálisis periódica hipocalcémica. Estas dosis altas de propanolol pueden inhibir la conversión de T4 a T3, lo cual es importante porque nosotros sabemos que la T3 es la que tiene mayor actividad.